Amigos, estamos de vuelta. Esto es Buenos Días por BPI TV. Estamos en vivo. Son las 7:40 de la mañana, hora del este en Estados Unidos, 8:40 de la mañana, hora de Venezuela. En este segmento le damos la bienvenida. Saludamos al internacionalista Ricardo Smith Nieves, quien está desde México para analizar los temas que son noticia. Hola Ricardo, gracias por acompañarnos. Bienvenido. Un fuerte abrazo. ¿Qué tal? Buenos días. Siempre un gusto estar con ustedes. Ricardo, este martes pues continúa esta cumbre trilateral entre México, Estados Unidos y Canadá. Quisiera que habláramos un poco sobre cuál es la repercusión, las expectativas de este encuentro que cuenta con la participación del presidente estadounidense Joe Biden. Bueno, te voy a dar algunos datos de contexto para entender la relevancia de tener en México, pues, tanto a Joe Biden como a Justin Trudeau, y es que es la primera vez en 9 años que un presidente de Estados Unidos visita nuestro país, México, lo cual es sorprendente si uno considera que, pues, Estados Unidos es el primer socio comercial de México, además de que también es la más importante fuente de inversiones para nuestro país. Lo mismo considerar que es simplemente la segunda vez que Justin Trudeau visita México, después de años de ya tener el poder como primer ministro de Canadá. Canadá también es un importante socio comercial de México, es una importante fuente de inversiones. Canadá sobre todo invierte en México en los sectores de energía, de minería, también tenemos importantes empresas de servicio al consumidor. Entonces es un poco sorprendente que pues no hubiéramos tenido este encuentro cara a cara, obviamente entendible porque pues nos enfrentamos en años recientes a la pandemia de COVID-19. También hay que decir que pues la cumbre tiene altas expectativas en el gobierno mexicano. Es una cumbre que la diplomacia mexicana está transmitiendo, está proyectando bajo un halo positivo. Quieren que la opinión pública vea que hay un esfuerzo por cooperar. ¿Y por qué es este énfasis tan grande en lo positivo? Bueno, porque hay temas difíciles en el trasfondo que sin duda van a dominar las conversaciones a puerta cerrada. Y es que te tengo que contar que en primer lugar, pues México enfrenta un mecanismo de solución de disputas, es decir, una especie como de demanda comercial bajo el nuevo Tratado de Libre Comercio, el TEMEC, entre México, Canadá y Estados Unidos, en el tema de energía. Y es que, como bien sabe la audiencia, el presidente mexicano, el actual gobierno mexicano, pues tiene una visión de la energía, digamos, que tiene más relación con el pasado, rechaza la participación de empresas privadas en la generación eléctrica, también ha impuesto restricciones a la importación de combustibles, sobre todo provenientes de Estados Unidos y de Canadá. Y bueno, y finalmente también ha impuesto restricciones a cómo fluye el gas a través de la Red Nacional de Gas Natural. Todo ello pues ha generado mucha incertidumbre a nivel de negocios. Muchas empresas estadounidenses, canadienses e incluso europeas pues han impuesto mecanismos legales adentro de México, ¿no? Amparos, como se conoce aquí. Al no haberse resuelto por la vía legal dentro de México, pues bueno, han recurrido a presionar a los gobiernos canadiense y estadounidense para que represente sus intereses, y justo por eso se presentan estos mecanismos de consulta. Consultas, como se le llama bajo el TEMEC a estos, digamos, diálogos preliminares antes de llegar a un arbitraje comercial, digamos, en forma, ¿no? En estos momentos, pues precisamente estamos viendo qué es lo que van a decir los estadounidenses. Si ya van a querer demandar sus derechos bajo el arbitraje, irse es a un litigio comercial en forma, o van a seguir con, pues digamos, las discusiones a nivel político. Esto mismo lo dijo ayer en conferencia de prensa aquí en Ciudad de México, Jake Sullivan, el asesor de seguridad nacional de Biden, dijo que estos días, depende de los resultados de estas discusiones, estos días Estados Unidos va a decidir qué hacer con el tema de las consultas energéticas. También quiero comentarte que hay otro tema muy duro que ahorita están discutiendo, que es el tema del maíz. Y es que México es un gran productor de maíz, todos conocen que los mexicanos nos encantan las tortillas, Sí. pero bueno, México produce maíz para consumo humano, pero el maíz amarillo, que es para consumo del ganado, eso lo importamos de Estados Unidos. Quiero decirte que 9 de cada 10 mazorcas de maíz amarillo vienen de Estados Unidos. Y México, el presidente mexicano está rechazando esas importaciones porque se trata de maíz que ha sido genéticamente modificado, y para el presidente pues eso es muy malo, y quiere eliminar esas importaciones para finales de su sexenio. Así que también los estadounidenses están
tratando de pues aminorar esta restricción que quiere imponer el gobierno mexicano, quieren detenerla. Sobre todo Biden está bajo mucha presión de intereses del maíz en Estados Unidos, que sabemos son bastante poderosos. Hubo una carta que se envió por parte de varias empresas y de varios intereses en diciembre a Tom Vilsack, el secretario de Agricultura, y bueno, sin duda a puertas cerradas van a estar difíciles las negociaciones, pero sí, digamos, al menos en los foros, al menos en las entrevistas, sí hay un intento de los tres socios por mostrar pues ánimos de cooperación y de trabajo conjunto. Ricardo, bien interesante todo lo que estás comentando y hablaba justamente de esta sociedad entre ambos países, Estados Unidos y México, que ha perdurado por más de 200 años. Ayer se tocaban puntos importantes que tienen que ver con la seguridad y que tienen que ver con la migración. Vamos a ir desglosando uno a uno para que sea del fácil para que la gente lo pueda digerir con facilidad. Vamos a iniciar con el tema de la seguridad. Ayer un experto decía que México no puede encargarse del trabajo sucio de los Estados Unidos y hablaban de la crisis del fentanilo. Hablan incluso que es la plaga que ha llegado a matar a 100,000 estadounidenses hasta ahora. Quisiera que nos hablaras un poco qué se ha dicho en esta materia. Bueno, normalmente la lucha contra el narcotráfico ha ocupado el centro de la agenda de cooperación de seguridad, tanto para México como para Estados Unidos. Hay un ánimo de renovación o digamos de darle puntos nuevos de contenido a esta agenda y también de darle una especie de rebranding o cambiar la marca de cómo se publicita esta cooperación. Y es que antes teníamos la iniciativa Mérida, bajo sexenios anteriores en México, la cual se basaba sobre todo en el intercambio de armamento, también mucho intercambio de inteligencia. Las agencias de inteligencia, las agencias de seguridad entre México y Estados Unidos estaban en perfecta sincronía. Dado que este gobierno actual en México tiene un énfasis mucho mayor en nacionalismo, en la soberanía, entonces decidieron en un principio pues pausar esta cooperación en materia de inteligencia y darle ese rebranding que ya comentamos. Además, se presentaron algunos temas que fueron piedras en el zapato para la cooperación. En primer lugar, Estados Unidos arresta en 2020, sin avisar a México antes, a el exministro de Defensa de nuestro país, que es un militar, el general Salvador Cienfuegos, y bueno, eso enfurece al gobierno mexicano, y además en represalia, lo que muchos ven como represalia, el gobierno, gracias a su mayoría legislativa, pues pasa una reforma a una ley en la cual limitan y restringen la presencia de agentes de seguridad estadounidenses en México. Eso, digamos, empantana y pone trabas a esa cooperación tan estrecha que se daba antes. Estados Unidos, una vez que se retoma el diálogo a través de un diálogo de alto nivel sobre seguridad, sobre todo hecho o puesto en marcha en 2021, Estados Unidos pone sobre la mesa el tema del fentanilo, y es que Joe Biden está bajo presión también de muchos intereses, y también hay agentes en el gobierno de Estados Unidos que consideran que México debe de poner más esfuerzos en impedir que el fentanilo atraviese la frontera mexicana para llegar a los Estados Unidos. Y bueno, y es que el fentanilo, muchos de los ingredientes para producir fentanilo vienen de Asia, llegan a puertos mexicanos, y es en México donde se pueden ya sea pasar los ingredientes a Estados Unidos o incluso producir el fentanilo aquí en territorio mexicano. Por supuesto que hay una responsabilidad compartida, porque obviamente aunque aquí en México sea un país de trasiego o un país incluso de ensamble de los componentes, pues sin duda es en Estados Unidos donde la gente los consume, ¿no? Y también hay una actividad de transporte, de distribución hacia el consumidor de fentanilo, pero también hay que reconocer que es una epidemia fatal, que es un problema de salud pública en los Estados Unidos, que debe ser atendido como tal, y justo en estos momentos, digamos, ha sido el centro de las discusiones entre ambos países, cómo también proteger los puertos mexicanos para impedir la llegada de insumos asiáticos, pero el tema se vuelve cada vez más complicado, cada vez más complicado porque hay no solamente más adictos en Estados Unidos, lamentablemente, sino también pues que en México recibimos noticias de que el fentanilo incluso es posible producirlo sin insumos provenientes del exterior, ¿no? Digamos, hay una evolución, siempre sabemos que el crimen organizado, dado que es un negocio y son empresarios, pues siempre hay manera de reducir costos y a través de la innovación
pues evadir todo tipo de obstrucciones. Así es, Ricardo. Otro tema que es de vital importancia para nuestra comunidad es lo relacionado con las políticas migratorias, especialmente con las políticas asumidas por el presidente Joe Biden, cómo esto ha afectado la situación en México, y las ONGs con quienes hemos tenido oportunidad de hablar han señalado que la crisis migratoria ha desbordado la capacidad de las autoridades mexicanas. Quisiera que nos hablaras un poco, nos describieras cuál es la situación actual en este momento. Sí, bueno, realmente llega Joe Biden al poder y llega en un principio con un discurso un tanto confuso, ¿no? Durante la campaña habla de que va a abrir la frontera, de que va a ser menos, digamos, menos duro que Donald Trump, tanto en el discurso como en la manera en la cual restringían las solicitudes de asilo de migrantes, sobre todo centroamericanos, ¿no? Con Donald Trump lo que vimos fue un aumento en el flujo de centroamericanos que buscaban llegar a Estados Unidos a través de México. Creo que a Joe Biden se le complicaron las cosas porque, pues, en términos de comunicación, al decir que sería menos laxo, pues las personas pensaron que la frontera iba a estar con puertas abiertas, lo cual no era cierto, ¿no? Sin duda eso complicó las cosas porque sí vimos que aumentaron las caravanas migrantes, pero también sucedieron cosas exógenas o externas a los Estados Unidos, sobre todo en países que enfrentan problemas muy duros de democracia y de bienestar, como lo son Cuba, Nicaragua, Venezuela, e incluso Haití, que sabemos Haití en estos momentos, pues es un país donde el Estado de Derecho es inexistente, ¿no? Eso implica que hay un aumento, sobre todo en 2022 y en 2021, en el flujo de migrantes de estos países. Eso complica las cosas. Así que vemos que México se convierte en un país sí de trasiego, un país, digamos, de punto de toque para llegar a Estados Unidos, pero también frente al hecho de que la pandemia lleva al gobierno de Joe Biden a imponer las restricciones del título 42 para negar la entrada automática al país por parte de estos migrantes, pues México se tiene que hacer cargo de estas devoluciones, ¿no? También existe el programa Remain in Mexico, bajo el cual, pues si bien se estaban procesando algunos casos de asilo, este procesamiento, durante el tiempo en el que duraba, tenían que permanecer estas personas en México, en nuestro territorio, lo cual complica logísticamente y también en materia de salvaguardar su bienestar, pues complica las cosas para el gobierno mexicano. Sin duda la relación en estos momentos en migración, yo creo que es el tema más importante para Joe Biden, en términos políticos principalmente, porque Joe Biden quiere demostrar que es capaz de defender la frontera, es capaz, por un lado, es un balance difícil, ¿no? Por un lado quiere demostrar que es humano, que no va a ser como Donald Trump, que trata a los migrantes como si fueran fichas de cambio o como si fueran simplemente, pues, digamos, monos de paja, sino que les puede dar la relevancia humana que tienen. Pero por otro lado también debe de ser duro y de demostrar que, pues, lamentablemente Estados Unidos es incapaz en términos de habilidades reales, de procesar todas las solicitudes de asilo y de darles la bienvenida a todas las personas que quieren llegar. Así que más bien es un tema de políticas públicas, de cómo lo está administrando, y para ello necesita México, porque México también, digamos, puede dar incentivos para que estos migrantes no lleven. A través de la patrulla fronteriza puede digamos, reducir el flujo de migrantes. También es cierto que México podría bien darles refugio en nuestro país, es lo que está pasando en muchos casos. Estamos recibiendo un alto número de solicitudes de asilo, pero para México mismo, para quedarse en México. Y bueno, eso implica también que el gobierno mexicano debe de mejorar su capacidad de procesamiento de solicitudes, además de pensar, bueno, ¿qué va a suceder una vez que estén aquí, no? ¿Cómo les vamos a dar empleo? ¿Cómo pueden tener acceso a seguridad social? ¿Cómo pueden convertirse en parte de la sociedad? Es un reto enorme que, digamos, requiere no solamente tiempo y atención política, sino también presupuesto, lo cual en estos momentos en México es escaso. Ricardo, ¿qué gana México en esta relación con Estados Unidos al atender a los migrantes que están en este momento en el país, recibirlos, toda esta logística que tú señalas que es bastante difícil? Pues mira, lamentablemente lo que el consenso en general es un beneficio político, ¿no? Hasta el momento lo que hemos visto es que ha habido pues bastante comprensión por parte de Estados Unidos para
digamos, no protestar demasiado por todas las políticas energéticas que el gobierno ha estado imponiendo, que violan derechos comerciales adquiridos por empresas estadounidenses. Y el consenso es que a cambio de esta tolerancia, pues México coopera en materia migratoria, ¿no? Entonces, pues sí, lamentablemente, a pesar de que hay avances en cooperación de migración, sí vemos que hay una tolerancia en materia de seguridad, porque pues hasta el momento la política de seguridad del presidente López Obrador ha sido, pues, digamos, de la manera más amable, ha sido, pues los resultados quedan por verse o han sido invisibles hasta el momento. Y por el otro lado, pues también hay que ser muy sinceros, la política energética no ha habido marcha atrás, no ha habido ni siquiera un intento por discutirla con nosotros los mexicanos, no ha habido un intento por abrirse al diálogo, además de que también hay un tema muy pendiente ahí en democracia, que incluso el senador Bob Menéndez del Comité de Relaciones Exteriores lo ha dejado muy claro su preocupación. Le preocupa la calidad de democracia en México y cómo el gobierno mexicano está atacando a organizaciones de sociedad civil, a su manera de ver. Entonces, sí hay un consenso de que en estos tres ámbitos hay cierta tolerancia, pues a cambio de cooperación, para que México pueda reducir ese flujo de migrantes que llegan a la frontera norte, además de cooperar también en estos programas como Remain in Mexico, que funcionaban hasta hace unos meses. Ahora, ¿México está en capacidad en este momento de asumir los migrantes? Quisiera que nos hablaras de cuál es la realidad, porque se hablaron de que se desmontaron campamentos improvisados de migrantes, que los centros de refugio no tenían capacidad para atender la demanda y no por un tiempo sostenido, no, las personas no se podían trasladar con los permisos necesarios por el resto del país. Quisiera que nos hablaras un poco de cuál es ese balance. Sí, mira, es muy difícil entender lo que está pasando en el terreno relativo a lo que vemos en las noticias, incluso para los mexicanos, ¿no? Eh, y es que, digamos, hay tantas personas que atraviesan nuestro país cada día, que cada experiencia es distinta, además de que pues hay un intento muy claro por las autoridades para poder al menos mostrar una cara más humanitaria de la que existe realmente, ¿no? Entonces, por ejemplo, vemos que en la frontera hay ciertos albergues del gobierno y también albergues de sociedad civil que atienden a migrantes en la frontera norte, pero también después recibimos noticias de las condiciones en las que se encuentran muchos migrantes en la frontera sur, en los pueblos de Chiapas, los cuales son centros migratorios de la Autoridad Migratoria Mexicana, que en los hechos son a veces centros de detención, ¿no? En los cuales esperan por horas, días y días y días la resolución de su proceso migratorio, o al menos tener papeles para atravesar el territorio mexicano, que es una estrategia de disuasión para evitar que lleguen a Estados Unidos, pero que al final también se traduce en condiciones pues muy duras de sobrevivencia, muy duras de pasar casi meses de su vida en un solo pueblo en México, pues sin empleo, sin acceso a dinero, además de que también hay un reto muy importante en pues evitar que los migrantes sean víctimas del crimen organizado, ¿no? Hemos visto en estos años pasados que también pues hay casos muy lamentables de cómo hay personas organizadas que se dedican a pues estafar a migrantes, a pedirles dinero para transportarlos y al final pues se traduce en pérdidas de vidas de esos migrantes. El gobierno mexicano y Estados Unidos también quieren cooperar en esta materia, quieren reducir este tráfico de personas, pero bueno, en la práctica es mucho más difícil para un país que de plano pues la seguridad no es su fuerte. Sí, desde el punto de vista de la diplomacia hemos visto elogios de parte y parte en cuanto a los presidentes, ¿no? ¿Crees que existe la disposición para encontrar una verdadera salida en concreto al tema migratorio en este encuentro? Sí, sí creo que hay una disposición, sí creo que Estados Unidos tiene los incentivos para que al menos hay una reducción en los flujos, hay una mejor pues trato a los migrantes. Me parece que el gobierno mexicano también tiene cierta disposición al respecto, pero hay complicaciones, ¿no? Por la parte de Joe Biden, pues lo que veo es que pues al menos después de las elecciones de medio mandato tiene un poco más de fuerza política. Los republicanos tienen muchos problemas, así que al menos tiene un mandato fuerte para poder imponer nuevas ideas, para poder, pues al menos tener fuerza en lo que mandate en términos migratorios.
Para México no lo es tanto. Muchos analistas políticos en México más bien ven como que es el declive de la administración actual, así que ya no hay mucha disposición para que el presidente también ponga cosas nuevas sobre la mesa en términos migratorios. En términos de presupuesto, no veo que haya presupuesto destinado a las instituciones migratorias y a las instituciones que se encargan de procesar solicitudes de asilo. No ha habido presupuesto estos años y no creo que lo haya, porque, digamos, las prioridades del presidente son muy claras y están enfocadas en ciertas obras de infraestructura y nada más. Yo creo que la mejor apuesta del gobierno estadounidense para mejorar las cosas en materia de migración es pues ir comunicándose con los candidatos presidenciales del partido del presidente y esperar a que la nueva administración traiga ese cambio de perspectiva, traiga muchas más construcción de capacidades para que México procese solicitudes de migrantes. Y bueno, finalmente también, pues sí, sí ha habido este anuncio reciente por parte del gobierno de Joe Biden para procesar solicitudes de asilo, o no de asilo, más bien de trabajo, de migrantes provenientes de Cuba, de Venezuela, de Nicaragua y de Haití. Este programa de Parol que se anunció hace unos días, yo creo que es un anuncio bastante positivo. Por parte de México hay una demanda, todavía ayer la repite el presidente en su discurso, anoche en su cena con los dos presidentes, Justin Trudeau y Joe Biden. Hay una demanda para que Estados Unidos invierta en Centroamérica, en el desarrollo de Centroamérica, y eso evite que haya una mayor migración centroamericana a Estados Unidos. Estados Unidos no quiere, digamos, o al menos tiene cierta reticencia en la inversión porque ve a estos programas que ya implementó México como, digamos, réplicas de los programas sociales del presidente López Obrador, que aquí en México han recibido mucha crítica y son sumamente opacos. Entonces, ahí está otro gran obstáculo a la cooperación, ¿no? Esperemos que también, si estos programas sociales mejoran en transparencia, bueno, quizá veamos más cooperación por parte de Estados Unidos. Gracias por acompañarnos, Ricardo, por este análisis en vivo desde México para conocer cuáles son los avances en estas conversaciones. Estaremos muy atentos al desarrollo de este encuentro entre los tres mandatarios y además las conclusiones. Feliz día para ti, será hasta un próximo encuentro. Gracias por la invitación. Buen día. Estamos conversando con el internacionalista Ricardo Smith Nieves, hablando sobre este encuentro de mandatarios en la cumbre trilateral entre México, Estados Unidos y Canadá. Hacemos una breve pausa, ustedes no se aparten, al regreso continuaremos con más de Buenos Días por BPI TV.